te doy la mano. Vos viste que yo con Rucao me defendí solo. No, bueno, pero vos fíjate lo que me escribió Roscado después. Sí, lavando las culpas, porque se mandó una cagada. Y no dio ninguna entrevista más. ¿Entendelo? ¿Vos? Pero, ¿Entendelo? Pará. No importa si está bien o está mal. Lo tenemos a Nicolás del Caño en línea. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, nos agarraste acá en el medio de una discusión con Seba, mi compañero, que es un capo, porque recién acabamos de hablar con Moreno, ¿no? Entonces empezamos a hablar de progresismo, de Kicillof, de cómo sigue toda esta historia, qué sé yo, y nos metimos en un berenjenal impresionante. ¿Cómo evalúas lo que pasó el domingo? ¿Cómo crees que sigue toda esta historia? Porque, es decir, ya hubo reuniones en las provincias y en los municipios, por ejemplo, el de Villa Mercedes y el de San Luis, porque se sabe que van a recibir una porción de guita menos, que es muy importante. Te puse un ejemplo cualquiera, pero arrancá por donde quieras, Nico. No, está muy bien, o sea, a ver, más allá del show del domingo. Lamentable un acto partidario, obviamente, ya sabíamos, por eso nosotros no fuimos a ser comparsa de lo que iba a ser Milei y los libertarios. Aparentemente no le salió como esperaba, ¿no? Que una caída del rating, no tuvo la repercusión que esperaban. No, fue lamentable. Leyendo mal, repitió el mismo discurso de siempre, haciendo hincapié, si querés, ya solamente en un elemento, que es la cuestión del déficit cero, sí, ¿no? Marcando el déficit cero, el equilibrio fiscal, como el argumento central de la baja de la inflación. Ahora, viste que ya contra la casta puede hablar poco, porque hoy hace una cena lujosa para festejar para la casta, para los héroes. 87, claro, los 87 héroes que votaron no darle un aumento de 15.000 pesos a jubilados que están por debajo del límite de indigencia, ¿no? Realmente es repugnante, ¿no? Cómo están utilizando los peores métodos de la casta, ¿no? Porque no se sabe por qué de repente, bueno, esto ya lo venimos hablando, ¿no? Es decir, diputados radicales que habían argumentado. No, pero el tema, detengámonos ahí, Nico, detengámonos ahí un segundo. Que los diputados de la Libertad Avanza voten cualquier cosa, a mí no me sorprende. Ahora, lo de los radicales, no solamente los que se vendieron, sino los otros, ¿sí? Que utilizaron a esos 5 como para justificar que ellos estaban de acuerdo. Caso de Loredo, que además es el presidente del bloque. Digo, me parece que tienen que replantearse cuál es su rol. Digo, el radicalismo no solamente está en crisis porque gobierna otro gobierno y porque hace mucho tiempo que no pueden hacer base, sino que está en crisis precisamente por todas estas desavenencias, por todas estas situaciones zigzagueantes, por este ir y venir. Hicieron alianza con Macri, ahora con Milei, qué sé yo, no sé cómo es la historia. Bueno, por eso mismo, digo, acá vos tenés un radicalismo que fue clave para votar la ley base, sostener el DNU 7023, que aún sigue vigente, ¿no? Entonces, hacen este doble juego. Entonces, me parece que ahí vos tenés un planteo, digamos, que es muy claro frente a estos vetos, porque no es solamente las jubilaciones, o sea, un autoritarismo brutal, gobernar por decreto, vetar las leyes que no le gustan. Entonces, el tema de universidades, que ahora todavía no está confirmado oficialmente, pero ya anunció que va a vetar la ley. Si teníamos 0.4 del producto en lo que implicaba el aumento de los jubilados, tenés 0. Es un problema terrible. Es un problema terrible. Entonces, a ver, acá tenemos que hacer una gran movilización, unificando el reclamo estudiantil, docente, no docente. Fíjate que los docentes y los no docentes han tenido una pérdida. Además, fíjate cómo reaccionó el gobierno, Nico, cuando los pibes y todos los que apoyaron a las universidades salieron a la calle.
¿Sí? Es decir, reculó inmediatamente. Necesitamos líneas. Recién yo se lo decía a Guillermo Moreno, le digo, loco, está todo bárbaro. Es decir, el diagnóstico es el que vos decís. Ahora, necesitamos línea de acción, salgamos a hacer algo. Y además nosotros salgamos de la cómoda. Es decir, la línea de acción, creo, Alberto, por eso, es enfrentar esto en las calles. Yo creo que el gobierno pagó un costo muy grande con el veto a los jubilados y la represión. Fíjate que gasearon una nena de 10 años, le quisieron echar la culpa a un manifestante, después hasta Feynman pidiendo en un momento la renuncia de Burro. Y bueno, realmente se le hace difícil al gobierno, ¿no? Si bien vimos imágenes de represiones a jubilados y jubilados que los golpearon salvajemente, también esa valentía de las personas que laburaron toda su vida y demás, eso generó, digamos, una bronca muy grande, y además que lo dicen las encuestas de ellos mismos, el 67%, 68% de la población está en contra del veto al aumento de los jubilados. Entonces, y otro tanto seguramente serán universidades donde, como vos señalabas, a partir de las movilizaciones, donde muchos de sus votantes participaron en esas movilizaciones del 23 de abril, el gobierno dio un aumento, pero el aumento fue para el funcionamiento de las universidades, no para lo que hace al salario docente y no docente, que obviamente si no tenés salario docente y no docente mínimamente digno, tampoco pueden funcionar las universidades, pero me refiero al funcionamiento administrativo. Entonces, acá se plantea unificar el reclamo de jubilados, estudiantes, docentes, no docentes de las universidades, de todos los ámbitos educativos, porque fíjate que ahora el presupuesto viene con un ajuste brutal, un hachazo a todo lo que es el CONICET, ¿no? No, también. claro. Fíjate que el hachazo a las provincias que vos mencionabas, entonces, eso va a implicar rebajas salariales, miles de despidos, que no haya más, que siga la caída enorme en lo que es la construcción, porque no hay obra pública, ¿no? Entonces, el gobierno, ¿cuál fue el mensaje de Milei? Si hay que sacarle el pan de la boca a los jubilados para pagarle al fondo, lo vamos a hacer. Eso es lo que está diciendo el gobierno. Si hay que destruir la educación pública más de lo que ya lo intentaron hacer otros gobiernos, lo vamos a hacer, porque nuestra prioridad es pagar la deuda. Ahora, por otro lado, vos ves que sostiene con las reservas, está tratando de sostener el precio de los dólares paralelos. O sea, se están fumando miles de millones de dólares, las reservas que habían acumulado al principio con el ajuste brutal que hicieron, ya volvieron a estar en negativo, números muy altos, y eso hace que prendan los del otro lado, es decir, los que quieren cobrar a costa de la sangre, sudor y lágrima del pueblo argentino, esa deuda fraudulenta que ya hemos conversado muchas veces, porque es fraudulenta, claro. Tanto el FMI como los especuladores privados. Entonces, del otro lado dicen, bueno, pero está bien, este tipo me dice todo esto, pero ¿lo va a poder hacer? O sea, ¿realmente la gente va a soportar esto sin salir a la calle? Bueno, eso, Nico, los gobernadores, ¿no? Déjame terminar con esto, los gobernadores, ¿no? Por lo que firmaron el Pacto de Mayo. Claro. El Pacto de Mayo dice que van a reducir el gasto del Estado en el ámbito, tanto en el Estado nacional, provincial, municipal. O sea, ahora se parece que algunos se sorprenden, ¿viste? Vos lo escuchás y decís, bueno, pero ¿cómo te sorprendes si vos fuiste y firmaste eso? Fuiste a arrastrarte en el Pacto de Mayo, que al final se firmó en julio, y ahora dicen, no, pero las provincias, bueno, son cómplices. Por eso creo que está generando y este tipo de cosas de los borocotós, ¿no? Sí, claro. Cómo se paquequean y todo, está generando una bronca, y también se está viendo que al final no era contra la casta el ajuste ni nada, sino que el pacto que está haciendo con la casta es obsceno contra los intereses de la mayoría. Sí, Nico, un poco para conversar o reflexionar respecto a cómo salimos de esto, ¿no? Hay quienes están hablando de que es urgente la necesidad de un juicio político, hay quienes plantean que esto va a terminar muy parecido al 2001, con la gente en las calles, y hay quienes deben pensar seguramente que, bueno, es lo que la gente eligió y que hay que dejarlo que termine su mandato en el 2027, digamos. ¿Cuál de estos escenarios crees vos que es el al cual hay que apostar? Bueno, pensemos, por ejemplo, si dejábamos que la Rúa terminara su mandato, ¿no? Claro. Donde hubiese terminado, o sea, ya la crisis era
para el laburante, digo, ¿no? El desempleo, bueno, se habían afanado los ahorros del sector de clases medias. ¿A dónde hubiésemos terminado si no se daba esa enorme rebelión popular? Que a la inversa de lo que dicen algunos, fue un acto democrático enorme, porque el pueblo salió a las calles y resolvió, o intentó, digo, ¿no? Después podemos discutir lo que vino después, pero digo, intentó dar una salida a esa crisis diciendo basta. Este gobierno no va a seguir ajustando, perjudicando a las mayorías populares, al pueblo. Surgieron en ese momento muchos de los movimientos sociales, las asambleas barriales, las fábricas recuperadas que ocupaban frente a las crisis y ponían a producir las empresas, Nico, para salvar los puestos de trabajo. Entonces yo digo, me parece la perspectiva, al menos desde nuestro punto de vista, es que la movilización popular, ¿no? Y por eso siempre estamos exigiendo y bregando para imponerle a las centrales sindicales un verdadero paro nacional. Yo digo, con lo de universidades tiene que haber una confluencia de los trabajadores y trabajadoras por Aerolíneas Argentinas y todos los reclamos de los trabajadores, ¿no? Contra el ajuste, los despidos en el Estado, etcétera. Pero hoy tenés un conflicto muy fuerte donde atacan a los trabajadores y plantean, obviamente, no solamente el problema del derecho a huelga, sino también dice, bueno, vamos a avanzar con... No, pero lo que pasa es que está todo trastocado. Es decir, en un rato voy a hablar con el Pollo Sobrero, ¿no? Todos los medios de Buenos Aires mostraron entre ayer y hoy de la manera en que viaja la gente y sobre todo cómo hace la gente para eliminar, pasar por los molinetes. Es decir, se baja en la vía, por otro lado los trenes son electrificados, entonces corren un riesgo enorme y se van por la vía para no pagar, digamos, pero cientos de personas. Es decir, yo lo que quiero saber es cuál es el límite. Mi ley no tiene límite, por lo tanto el límite lo tenemos que imponer nosotros. Es decir, vos, que sos un tipo con predicamento y que hay mucha gente que te escucha y que adhiere, los medios de comunicación, los que no están comprados, es decir, todos los que de alguna manera tienen una mirada diferente de todo esto. Tenemos que pasar de el dicho al hecho, tenemos que pasar de la mención a la acción, tenemos que pasar por un montón de cuestiones que indudablemente, es decir, lamentablemente van a ser irreversibles. Nadie va a poder pagar la boleta. Fíjate en esto, Alberto, algo que para mí es muy valorable, ¿no? Porque a veces dice, bueno, pero la izquierda el 20 de diciembre, cuando quisieron aplicar el protocolo, dijo, vamos a salir igual. Y nos persiguieron, ¿no? Y se pudo movilizar el 20 a pesar del operativo brutal, la persecución. ¿Qué pasó a la noche? A la noche hubo un cacerolazo masivo, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, pero también en otros lugares del país, contra el protocolo de Bullrich. O sea, fue una manifestación, pero yo digo, si no estaba esa decisión de la izquierda de movilizarse igual, como cuando muchos nos decían, no, ustedes ponen en riesgo a la gente, no, nosotros no ponemos en riesgo a nadie, nosotros queremos ejercer el derecho a manifestación. Bueno, fíjate lo que pasó con los jubilados. 2 veces lo tuvieron que reprimir para que un sector de los gremios de la CGT, un sector, convocara a una movilización, tampoco convocaron un paro, que fue una movilización importante porque fue mucha gente que a pesar del horario, a pesar de la... Sí, pero la CGT sabe dónde estaba, en la calle México, a 6 cuadras del Congreso, ¿eh? Por eso te estoy diciendo, Moyano después no llegó, pero si no fuera por la decisión de cientos de compañeros y compañeras jubilados que se están organizando fuertemente y que tuvieron la decisión de dar la vuelta por las calles al Congreso los 2 miércoles anteriores, y eso implicó que la represión, porque no querían, ¿no? Ellos fueron convocando contra el veto y demás, y se fue sumando gente. Si no hubiesen estado esas acciones decisivas, valientes de los jubilados y jubiladas, no había ninguna marcha. Entonces digo, vos decís, hay que pasar a los hechos. Bueno, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo y hay que tener la decisión, por un lado, de decir, este gobierno lo vamos a frenar, este ajuste brutal se va a frenar con una movilización popular. No queda otra alternativa, ¿no? Entonces, porque si no, después vienen del otro lado, te hacen los golpes de mercado y ¿quién paga? Chao, ¿me entendés? Paga el pueblo. Claro. Entonces,
Obviamente frente a eso hay que levantar un programa, y lo hemos charlado muchas veces, que empiece por el desconocimiento de la deuda. Es decir, no puede ser que acá todo se estructura en función de pagarle a los ladrones de capital financiero que saquearon siempre el país, sino que tiene que estructurarse en función de las necesidades sociales. Entonces, primero están los jubilados, no los especuladores de la deuda que siempre se llenaron los bolsillos a costa de los pueblos de América Latina y de otros pueblos del mundo. Después vos tenés que decir, a ver, no podemos seguir en esta situación donde tenés 1 millón de chicas y chicos que se van a dormir sin cenar. Entonces, todo lo que, primero, esa emergencia alimentaria tiene que significar que todas las grandes empresas alimenticias más tienen que poner primero en función de las necesidades, porque la principal empresa láctea de la Argentina multiplicó sus ganancias enormemente, con el hambre de los chicos y de las chicas. O sea, ¿cómo puede ser? Pero vos decís, es totalmente irracional. Entonces, digamos, obviamente que plantea una salida que implica ir a fondo contra los intereses de los grandes grupos empresarios, los grandes grupos económicos, que son los que se benefician, digo, porque después, ¿quién hace la fuga de capitales? ¿La hace el laburante de a pie? ¿Nosotros, vos, los compañeros? No, eso lo hacen los grandes especuladores, los grandes empresarios, ¿no? Que son, vos fijate el listado de los que fugaron con Macri, tenés muchas empresas, pero varias de estas empresas son las mismas que te aplican los tarifazos de los servicios públicos. Son las que más fugaron con Macri, se llevaron la guita afuera. Después no ponen un mango para invertir por eso digo, a ver, si nos quejamos, Nico, es decir, ustedes están en las calles siempre, es una modalidad que no la han perdido jamás y cada vez que es necesario estar presentes están. Ahora, lo que tenemos que hacer es de alguna manera movilizarnos todos, pensemos como pensemos, todos los que sentimos que la cosa va por otro lado, para que definitivamente, es decir, esto cese, porque 6 meses más en esta condición, es decir, vamos a terminar muertos todos, nos vamos a terminar peleando entre nosotros mismos por un kilo de pan, ¿me entendés? Es decir, no estoy... Totalmente. A ver, la experiencia argentina de lo que es la desesperación del hambre, con saqueos y más, es pobres contra pobres, ¿no? Sí, o sea, vemos imágenes, estoy viendo justo noticias acá de un abuelo que lo encontraron en el supermercado porque se había robado 2 paquetes de azúcar, digo, cosas son... Claro, vamos a empezar a ver esas cosas, ¿sí? Bueno, por eso creo que está por un lado en esa unidad de acción, pero bueno, los que faltan a la cita no son los sectores combativos, justamente, o sea, lo que están... Bueno, nosotros desde acá nos hemos propuesto, dado que tenemos la chance de hablar un poco con todos, es hablar con aquellos que de alguna manera tienen algún grado de liderazgo, sí, porque movilizan o lo que sea, para que realmente pasemos a una acción directa donde no esté exento nadie, porque nadie está exento de los efectos de un gobierno que tiene estas características, que tiene además que tiene un presidente o que lo representa un presidente que está totalmente enajenado. No hay manera de soportar vivir en un país con un presidente que está fuera de sí. ¿En qué cabeza cabe? Porque, digamos, el flaco está loco en serio, ¿sí? Vos lo conocés igual que yo, vos sabés que estamos... Claramente hay una voluntad de parte del gobierno, y para eso puso a Bullrich, ¿no? Y para eso el protocolo represivo, es decir, claro, ajuste lo vamos a hacer, cueste lo que cueste, y si hay que pegarle al laburante, le pegamos al laburante, si le pegamos a los jubilados que laburan toda su vida, tengan 80 años, vamos y los pagamos a palo. Es decir, ahora, también, si del otro lado hay una fuerte movilización, una fuerte decisión, te quiero ver si pueden... Por eso, para mí es la única, ¿no? Yo no veo otra. Yo creo que es el único camino, Alberto, y después, obviamente, como te digo, dar una salida de fondo frente a esto para que no se perpetúe esta situación, gobierno tras gobierno, de empobrecimiento de la mayoría y de que se enriquezcan los mismos de siempre, ¿no? Nico, abrazo. Un abrazo grande, que anden bien. Gracias, chao, adiós. Nicolás del Caño, si no nos movilizamos estamos al horno, ¿eh? Sí, me parece que al margen, digo, esta cuestión que plantea Guillermo del juicio político me parece que es una salida institucional, digamos, mucho más pacífica que una explosión como la del 2001 que nos dejó más de 20 muertos.